El día de hoy vamos a hablar sobre redes neuronales artificiales para regresión en nuestro curso de Machine Learning. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar con una introducción, luego vamos a hablar de lo que sucede con una sola neurona artificial, luego vamos a extender este concepto a redes neuronales artificiales, vamos a ver cómo se entrenan y finalmente les daré a conocer cuáles son sus tareas para concluir el semestre. Entonces, la creación de redes neuronales tiene varias motivaciones dependiendo de las disciplinas. Desde la biología, son modelos utilizados para simular o entender cómo funciona el cerebro. El cerebro de los mamíferos en general y el cerebro humano en particular. Desde el punto de vista de la ingeniería, nos interesa hacer máquinas que sean capaces de aprender a partir de grandes bases de datos. Máquinas inteligentes. Tiene una motivación orientada hacia la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la ingeniería trata acerca de la construcción de máquinas. Inicialmente eran para fines bélicos, pero actualmente la ingeniería se ha diversificado y construimos diferentes tipos de máquinas. En particular, cuando hablamos de Machine Learning, nos interesan máquinas inteligentes que sean capaces de aprender. Desde el punto de vista de la física, nos interesan las propiedades de las redes neuronales. Entonces, este ha sido un tema que ha sido estudiado de diversas disciplinas, desde la biología, desde la ingeniería y de las ciencias físicas. Entendiendo que pues la ingeniería podría considerarse parte de la ciencia física, pues en términos generales física aplicada. Pero vamos a ver cuáles son las particularidades de la perspectiva natural y la artificial. Entonces vamos a ver la comparación entre el cerebro y la computadora. En el cerebro la memoria es asociativa, mientras que en la computadora la memoria está basada en direcciones. La memoria del cerebro es tolerante a fallos, por eso personas que han sufrido pérdida parcial de neuronas no tienen problemas para seguir viviendo ni para seguir aprendiendo. Si bien se pierden recuerdos, si bien tiene efectos secundarios como por ejemplo la inmovilización de ciertas partes del cuerpo o la pérdida del habla, el cerebro sigue funcionando, es tolerante a fallos. Mientras que una computadora no es robusta. Si se daña una parte de la memoria, toca reemplazarla completamente. El cerebro funciona como un sistema de procesamiento en paralelo y distribuido, mientras que la computadora es todo un sistema de procesamiento local. El cerebro es fantástico, pues tiene 10 a la 11 unidades de procesamiento llamadas neuronas, mientras que una computadora solamente tiene una unidad de procesamiento. En el cerebro la memoria está basada en la sinapsis. Cada vez que se realizan sinapsis en tu cerebro estás memorizando algo, mientras que la RAM es el mecanismo de almacenamiento. Hasta la actualidad, en la mayoría de las tareas, la perspectiva natural sigue siendo superior a su contraparte artificial. Es decir, que el cerebro sigue haciendo, por lo menos el cerebro humano sigue haciendo cosas mejores que lo que puede hacer una computadora. Para poder entender las redes neuronales, vamos a comenzar con el funcionamiento de una sola neurona artificial. Entonces veamos cómo funciona. Aquí tenemos una sola neurona artificial. En las clases previas hemos venido hablando de estos temas, hemos visto su comparación con una neurona natural, donde vimos las dendritas, donde vimos los axón, el axón, vimos el núcleo de la neurona, pero en la perspectiva artificial es realmente una función de varias variables. Entonces en la parte izquierda ustedes pueden ver desde xi1 hasta xin. Entonces estamos hablando de n variables. De hecho es un vector n dimensional, como ustedes lo pueden ver en la parte superior derecha. Dice xi es igual a xi1 hasta xj y luego hasta xin. Se pone traspuesto porque se asume que los vectores en Machine Learning son vectores columna. Y algo que pues podemos hacer en diapositivas pero que no podíamos hacer en tablero es que los vectores se pueden señalar por estar en negrita, en bold.
Es particular que en los libros ustedes van a encontrar que los vectores se representan con letras en negrita, al igual que las matrices. Entonces, la salida de la red neuronal es este término Yesui con el superíndice O. Este O no es un exponente, sino un superíndice, que es igual a una función G llamada función de generalización. Es una función que recibe un vector y nos produce un escalar, un número real. ¿Cómo lo hace? Sencillamente multiplica cada uno de los componentes de unos pesos por cada una de las variables. Observen que aquí va hasta n-1, porque realmente lo que nosotros estamos asumiendo es que el último componente de la variable del vector x es igual a 1, es lo que ustedes ven aquí en la pantalla. Entonces al final nosotros lo podemos representar como el producto interno entre el vector de pesos w y la variable de entrada x sub i, las variables de entrada x sub i. Entonces w y x sub i son vectores en un espacio n-dimensional, y les recuerdo que el último componente de x sub i n es igual a 1. Ok, entonces aquí está la representación vectorial de w. Fíjense que tiene todos sus componentes desde 1 hasta n. So far so good. Regresión versus clasificación. Cuando hablamos de regresión, la función de activación que utilizamos es la lineal, que es la que vimos anteriormente. La función g de x sub i, que es sencillamente el producto interno entre los pesos y x sub i. En ese caso, la función de error es la suma de errores al cuadrado. Entonces aquí tienen ustedes la función e, que es igual a un medio que se pone por posterior conveniencia cuando se derive y se encuentre la solución de la sumatoria desde 1 hasta m resultado. M resultado es el número de tuplas o de ejemplos que tienes para entrenamiento de cada uno de estos errores sub i elevado al cuadrado. Cada un error sub i es realmente la predicción o la salida de la neurona artificial menos la variable objetivo real, que es y sub i. ¿Ok? Cuando es la clasificación, realmente se utiliza la función sigmoidal. Otra variante podría ser el tangente hiperbólico, pero como estamos hablando de una sola neurona, lo normal es que se utilice una función sigmoidal que devuelve un valor entre 0 y 1, como vimos en clase, en cuyo caso la función de error sería el error de entropía cruzada, que es el que ustedes pueden ver